Habiendo visto entonces la definición y la problemática de manera bastante somera, vamos a abordar la respuesta que el Estado viene dando frente a esta problemática, tanto la violencia contra la mujer en la relación de pareja como la violencia en las relaciones intrafamiliares. En primer lugar, vamos a ver el marco internacional. En el marco internacional, especialmente en el sistema de Naciones Unidas, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el año 92 saca una recomendación general a los países para que aborden justamente esta problemática de la violencia contra la mujer y reconoce que esta es una forma de discriminación contra las mujeres. En el año 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se dice que la violencia contra la mujer es una grave violación a los derechos humanos y se aprueba seguidamente una declaración sobre el esfuerzo que deben hacer los estados para eliminar esta situación, nombrándose a partir del año 94 una relatora especial en este sistema para que investigue y dé cuenta de las diversas formas en que la violencia contra la mujer se va a presentar en los países. De la misma manera, dentro del sistema interamericano, el año 1994 se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belén do Pará. Esta convención es la primera convención internacional que aborda esta problemática y reconoce ahí el derecho a una vida libre de violencia. Esta convención es ratificada por el Perú en el año 1996 y a partir de ello se tiene un mecanismo que monitorea al Estado, a los estados que suscriben esta convención, para que den cuenta de los esfuerzos que se vienen desarrollando para prevenir, sancionar y erradicar esta situación que confronta el derecho de las mujeres a vivir libres y gozar del derecho también a su integridad. En relación con la respuesta del Estado peruano, podemos identificar que desde 1988 hay las primeras muestras de dar una respuesta específica a esta problemática. En 1988 se crea la primera delegación policial de mujeres en Lima. Esto da entonces el inicio a un reconocimiento de parte del Estado que es necesario una respuesta adecuada, singular, ad hoc para esta problemática que no puede ser abordada de la misma manera como son abordadas otras situaciones de agresión, de delito. A partir de ello podemos reconocer una serie de hitos. Yo no voy a detenerme en el detalle de cada uno de ellos. Puedo mencionar que en el año 1993 se da la primera ley frente a la violencia familiar. Esta ley sufre muchísimas modificaciones, pero es un hito importante porque ya acá el Estado comienza a dar una normativa específica que tienen que ser implementada a través de un procedimiento especial para enfrentar esa problemática. Y a nivel de institucionalidad, el año 2001 se crea el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, buscando entonces no solamente una respuesta a nivel de la Administración de Justicia, sino a nivel de las políticas públicas y de los servicios especializados frente a esta situación. Ya en el siglo XXI podemos encontrar en el año 2002 un primer Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que luego ha sido renovado en los siguientes años y actualmente tenemos un nuevo plan y ya de manera más contemporánea vamos a reconocer
y vamos a desarrollar esta ley, la ley que va a darse en el 2015, la ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que al mismo tiempo ya ha tenido varias modificaciones. Vamos a fijarnos que esta ley, a diferencia de la del año 1993, encuentra una necesidad de referirse de manera diferenciada a la violencia contra las mujeres de aquella que puede estar presente entre los integrantes del grupo familiar. La ley 30364 entonces es la actualmente vigente y esta ley va a tener estos ámbitos que desarrollar. La responsabilidad del Estado de prevenir la violencia, que básicamente tiene que ver con cambio de patrones socioculturales, y por eso el tema de educación es tan importante. Sancionar, que es básicamente lo que le corresponde a la administración de justicia cuando hay una situación de agresión específica. Y erradicar, que es la responsabilidad en general de la sociedad y del Estado para que esta situación la podamos superar como sociedad, para que ya no exista más ninguna forma de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. En esta ley se van a reconocer 6 principios rectores. El de igualdad y no discriminación, que es el principio general que conocemos desde la Constitución. El interés superior del niño, de la niña, que tiene que ver con que siempre, si estamos en una situación de violencia, debemos considerar en primer lugar a estas personas que están en formación para encontrar soluciones ad hoc que las protejan. En tercer lugar, el principio de debida diligencia, que es el actuar de una manera rápida, el actuar de una manera eficaz para que la respuesta no sea tardía y por lo tanto inútil. Y esto es en relación también con las intervenciones inmediatas y oportunas que deben hacer todos aquellos operadores de justicia, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, para que pueda cumplirse con las obligaciones previstas en la norma, que además tienen que ver con los principios de sencillez y oralidad, para que cada persona, no importa el nivel educativo, puedan acercarse y encontrar en la Administración de Justicia una respuesta, además de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas que puedan tomarse respecto de la situación que se confronta. La ley también va a encontrar importante que se respeten y se integren determinados enfoques. En primer lugar, el enfoque de género, que es este impacto diferenciado que pueden tener los fenómenos respecto de hombres y mujeres. En segundo lugar, la integralidad, que es el buscar soluciones no solamente para la situación digamos, que está generando una dolencia física, sino en general que pueda buscarse una solución a la problemática familiar. Un enfoque de generación, es decir, que se tenga en cuenta las diferentes percepciones que tiene cada grupo etario. Un enfoque de derechos humanos, teniendo presente que la persona humana está en el centro de toda normatividad y toda respuesta, y que tienen que ser respetados todos sus derechos en conjunto. El enfoque de interculturalidad, que tiene que ver con el respeto de la idiosincrasia y el origen cultural de cada uno de los miembros. Y esto es un tema bien interesante porque cuando combinamos el principio de derechos humanos y el de interculturalidad, tenemos que saber que la diferencia cultural lo que debe dar son mayores derechos a las personas y nunca un estándar por debajo de lo que la Constitución le reconoce. Es decir, la violencia que se puede ejercer contra la mujer o algún integrante del grupo familiar
no puede ser consentida por razones culturales. De igual manera, el enfoque de interseccionalidad está relacionado con la diferente posición social que cada uno de nosotros tenemos, dependiendo de nuestras características sociales y económicas. Una persona puede sufrir o no las consecuencias de una manera más cruda cuando, por ejemplo, se es afrodescendiente o si es una persona indígena o si es una persona del grupo de la diversidad sexual, y peor aún si todas estas características se suman y puede tener o entonces una potenciación de estos diferentes elementos que van a tener como consecuencia un deterioro mayor en esta situación de ejercicio de la violencia. Cuando la ley habla de la violencia contra la mujer, va a reconocer determinadas cuestiones que vamos a revisar una por una para poder determinarlo. La ley entonces va a decir que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento, o sea, físico, sexual o psicológico, por su condición de tales en el ámbito público o en el ámbito privado. Es decir, hay una acción o conducta. Recordemos este dato de la intencionalidad. Hay una conducta, una acción intencional que busca causar muerte, daño o sufrimiento a una persona. Esta persona es una mujer y se está generando este daño por ser mujer. Y esto es algo muy importante porque no se trata de un daño que se le cause a una mujer en cualquier situación. Tiene que haber una intencionalidad de causarle daño por ser mujer. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, pensemos en un banco en donde hay una situación de un asalto y hay disparos y los asaltantes matan a quienes están presentes en el banco y mueren tanto clientes como personas que atienden en ventanilla, hombres y mujeres. Esta situación de muerte de mujeres es una situación de violencia. Efectivamente, hay asesinatos, pero no podemos decir que murieron en su condición de tal, porque hay una situación que es en general, se hicieron disparos y no intencionalmente no se está dirigiendo la violencia hacia las mujeres. Cuestión diferente de en los casos, por ejemplo, de feminicidio, en donde los celos de la pareja o las situaciones de ruptura hacen que se busque a esta persona en su condición de tal, en su condición de mujer, para asesinarla. O situaciones de violencia en el espacio público, como por ejemplo el acoso callejero, el acoso en el transporte público, que se da justamente, especialmente contra adolescentes mujeres que pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, esta violencia tiene que estar dirigida en contra de las mujeres específicamente por su condición de mujeres. No es que estaban ahí y fueron agredidas junto con otras personas sin distinción, sino que la violencia que se ejerce es en contra de ellas por su condición de mujer. Y esta puede ser tanto en el ámbito público, como son las situaciones de acoso, como las situaciones del ámbito privado, como son aquellas agresiones en la relación de pareja.